Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes. En esta ocasión para el curso de sexto de secundaria. El día de hoy vamos a realizar entrevistas acerca de las lenguas indígenas de Bolivia. Para este propósito vamos a hacer trabajo de campo. Por eso te invito a que me acompañes a salir a exteriores y realizar algunas entrevistas. ¡Vamos! Partiremos recordando qué es la entrevista. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas con el fin de obtener información o una opinión sobre un determinado tema. A la persona que realiza las preguntas se le conoce como entrevistador y quien responde las preguntas es el entrevistado. ¿Cómo haremos la entrevista? Primero debemos elegir un tema. En nuestro caso será acerca de cuánto conocen las personas sobre las lenguas en Bolivia. Luego elegiremos al entrevistado. Para nuestra investigación trataremos de encontrar familias. Momento de elaborar las preguntas. Recordando que es importante formular preguntas abiertas y no cerradas, de forma que el entrevistado se exprese ampliamente. Nuestras preguntas iniciales serán: ¿cuáles son las lenguas oficiales de Bolivia? ¿Conoce alguna lengua originaria de nuestro país? ¿Alguien de su familia habla alguna lengua originaria? Y finalmente, su opinión acerca de la importancia de aprender una lengua. En el caso que encontremos personas que hablen alguna lengua, preguntaremos además cómo la usan y cómo la aprendieron. Durante la entrevista, recordar siempre agradecer al entrevistado, escuchar con atención y tomar nota de todas las respuestas. Por último, haremos el reporte, resumiendo toda la información recuperada a través de las entrevistas. Iniciemos nuestras entrevistas. Aprovechando que estamos en otro lugar, vamos a empezar el trabajo de campo. Vamos a hacer algunas entrevistas a personas para averiguar cuánto saben acerca de las lenguas originarias de nuestro país. ¿Conoce alguna lengua originaria de Bolivia? Sí, pero no las hablo. ¿Qué lengua? Sí, quechua, aymara, guaraní. ¿Conoce alguna lengua originaria de nuestro país? No, ninguna. ¿Conoce pero por lo menos de nombre cuáles existen? Sí, el aymara, el quechua y el guaraní. Bien, señora Victoria, ¿usted conoce alguna lengua originaria de nuestro país? Sí, el quechua. ¿Nos puede hablar un poquito en quechua? Ya, bueno, imainaya que hacían quiches, que hay tarde. Sutijaja Jessica Cristal Salazar Ticona. Mayan Sutejaja Teresa Ticona Quispe. ¿Algún familiar suyo habla alguna lengua originaria? Sí, mi mamá, quechua. ¿Y por qué no le ha enseñado a usted? Es como que ella igual se olvida, como ella viene de Potosí, entonces ella aquí casi ya no habla mucho porque aquí hablan aymara, ¿no? ¿Tiene algún familiar que hable alguna lengua originaria? Sí, aymara. Mi mamá, después la familia de mi esposa. Su mamá me indica. ¿Y usted nunca le ha pedido o tenido curiosidad de aprender la lengua o su mamá nunca se la ha querido enseñar? No, pues mayormente aquí en la ciudad no se habla mucho el aymara. De esa forma nunca tampoco me ha llenado la iniciativa, ¿no?, de aprender. ¿Desde cuándo usted habla aymara? Yo hablo aymara desde mi niñez. Mi mamá siempre ha hablado ese idioma, entonces ahí fue donde yo aprendí. Señora, ¿usted dónde aprendió el idioma aymara? Yo soy de provincia Los Andes. Mi papá ha nacido allá en provincia Los Andes, Cascache. Entonces ahí yo me he aprendido, por aymara hablamos en el campo, señorita. ¿Dónde ha aprendido el quechua? Yo, la verdad, ¿en quechua le digo? No. He nacido en Potosí. Yo he venido a los 7 años y ahí he aprendido el quechua, porque mi mamá habla quechua, todo eso. ¿Y por qué le ha enseñado el idioma aymara a su hija? Aymara es importante para hablar, original es aymara. Aymara siempre tenemos que hablar en Bolivia, más original es aymara.
Muy bien, y acá en la ciudad, señora, ¿usted utiliza el idioma aymara? Aymara también utilizo. A mis nietos también enseño aymara. A mi hija también le enseño aymara. Aymara siempre hablamos. ¿Sus hijos o algún familiar suyo ha aprendido también el idioma quechua? Entiende, pero hablar no puede. Sí, hablar no puede. En la ciudad, ¿en qué momentos usted utiliza el quechua? Como mi mamá casi habla un poco el quechua, pues tengo que hablar a mi mamá en quechua. Casi cuando me encuentro con mi mamá. Pero con mis hijos no, el castellano. Yo generalmente lo utilizo para hablar con mi mamá. Cuando estoy charlando con mi mamá siempre lo hacemos en aymara. Entonces, con algunos familiares también, pueden ser hermanos, tíos. Nos expresamos en aymara cuando estamos en familia. ¿Es importante aprender una lengua originaria? Claro, es muy importante que el quechua pues se hable, el aymara, todo eso. ¿Y? Yo quiero que mi hijo aprenda, pero yo repito, pero él no puede responder. Es el problema. Entonces, cuando vaya a tener hijos, ¿va a enseñar el idioma aymara? Sí, lo voy a hacer, es algo importante. Ahora mismo veo algunos de sus caseros de mi mamá, dicen, mis papás está bien, pero yo no he aprendido, era que aprendas. Entonces, sí, yo lo hago. A mis sobrinos igual, de la misma manera. Cuando hay la oportunidad de hablarles en aymara, sí, les enseñamos también. Pero todos los días vendo mote, chuño, y en el mercado Villa Armonía se encuentra de todo, verdura, hay carne, de todo. Quisiera que vengan a comprar. Entonces vamos a terminar con una invitación para que también las personas que están viendo puedan venir a consumir estas ricas frutas de que de la señora, y nos va a hacer la invitación en aymara. Casera naka jutapita tabala siri naya Villa Armonía nalta estumana con tapista hayamara naya canal hasta fruta escogidit naya paniwaita. Al asipita quitar jutap pantaqui un tapista Villa Armonía hanena kitim bispelere. Hayamara al 46 años acá. ¿Qué les ha dicho, por favor, en español, la misma invitación? Yo le he dicho que vengan mis caseros. Hace años ya me conocen. Yo siempre traigo frutas escogiditos. Bien, yo le vendo bien amable, soy para las caseras. Asimismo, en una entrevista realizada por René Kenayata Paredes acerca de las lenguas indígenas en Bolivia, vulnerables y en peligro de extinción, realizada en el año 2019, podemos destacar lo siguiente. De las 36 lenguas indígenas reconocidas por la Constitución boliviana, 3 se extinguieron y 33 están en situación vulnerable o en peligro de extinción. La lengua castellana en su relación con las indígenas crece aceleradamente y las nativas cada vez son menos. Eso se llama diglosia o poliglosia, es decir, la lengua más hablada consume a la lengua menos hablada. De acuerdo con la Unidad de Políticas Intracultural, Intercultural y Plurilingüismo del Ministerio de Educación, 3 de las 36 lenguas están extintas porque no presentan señales de vida, como el puquina, guarazúe y toromón. En el caso del machineri, yaminahua y araona, que se encuentran en situación crítica, solo las personas de las viejas generaciones hablan la lengua. Los miembros de la generación parental, si bien pueden comprenderla, no la hablan entre sí ni tampoco con sus hijos. Las lenguas originarias más habladas en Bolivia son el quechua y el aymara, y en menos proporción el guaraní. Si vemos el contexto general, ninguna de las lenguas originarias bolivianas están a salvo, pues todas están en situación vulnerable y en peligro de extinción. Situación que debe llamar a la reflexión para redoblar esfuerzos en las estrategias de su preservación. En esta dinámica es que el gobierno boliviano creó 34 instituciones para la preservación, investigación y desarrollo de las lenguas. Cuando una lengua muere, mueren saberes, conocimientos, cosmovisiones, valores, historia y desaparece gran parte de la cultura de la humanidad. En esta última etapa realizaremos el informe de las entrevistas realizadas que contiene los siguientes elementos. El título, la introducción,
el cuerpo y la conclusión. En el título se recomienda que se haga referencia a la información sobre el entrevistado, el tema que se aborda y el objetivo de la entrevista. En la introducción se hace una descripción del entrevistado indicando toda la información de interés que permita conocerlo. El cuerpo de la entrevista es la parte más amplia. En ella se detallan las preguntas y respuestas que el entrevistado dio. La conclusión es la parte final. En ella se hace un breve resumen de todos los puntos tratados en la entrevista. Ahora analicemos nuestros resultados. Después de haber realizado todas estas entrevistas y haber escuchado las experiencias acerca de cuánto se conoce sobre las lenguas indígenas que existen en nuestra Bolivia, te invito a que saquemos algunas conclusiones. Para comenzar, hemos podido ver que en la ciudad se utiliza muy poco las lenguas. Más que todo, nuestros entrevistados han destacado que su uso está en el campo. Hemos visto que a partir de que pasa la lengua de generación en generación, se va perdiendo. Hay pocas personas que enseñan a sus hijos a hablar una lengua originaria. ¿Por qué será? Pues eso es lo que se ha dado en nuestras entrevistas. Ahora te invito a que tú realices también algunas de estas mismas preguntas a tus familiares. Puedes hacer también a tus vecinos y analizar si el fenómeno que hemos descubierto también se repite en tu caso. Si es así, pues puedes pensar qué podemos hacer para evitarlo. Y si no es así, pues te aconsejo que lo escribas también para que puedan otras personas conocer por qué sí se ha podido transmitir la lengua de generación en generación. Puedes revisar también en tu texto de aprendizaje una entrevista realizada acerca de cuáles son las lenguas que están en peligro de extinción en nuestro país. Y yo te invito a que estés conmigo en una siguiente clase y sigamos aprendiendo acerca del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.